Lo que voy a contar pasó en 2007, cuando yo trabajaba moviendo mercancía de noche entre Durango y Zacatecas. No me dedicaba a contar historias, ni a exagerar lo que veía en la carretera. Al contrario, siempre he sido de los que buscan una explicación lógica para todo. Por eso me tardé tantos años en aceptar que aquella madrugada no fue cansancio, ni sugestión, ni una mala pasada de la oscuridad. Fue algo real, algo que todavía hoy me despierta sudando y me obliga a revisar 2 veces el espejo del cuarto antes de dormir. La idea general de este relato está inspirada en el texto que compartiste, pero cambié protagonistas, lugar, época y el desarrollo completo para darle una esencia propia. En ese tiempo yo manejaba un Torton refrigerado. Transportaba carne empaquetada para varios negocios pequeños y, por ahorrar tiempo, muchas veces tomaba rutas estatales poco transitadas. Eran caminos largos, de pavimento viejo, con tramos donde la señal de radio se iba por completo y uno se quedaba acompañado solamente por el motor, las luces altas y el ruido del remolque. Aquella noche había salido tarde de Fresnillo por una demora en la carga. Mi destino era un poblado a las afueras de Durango, y si no entregaba a tiempo me descontaban el viaje. Cerca de las 2 de la mañana comenzó a llover. No era una tormenta fuerte, sino una lluvia fina que ensuciaba el parabrisas y deformaba todo lo que alumbraban los faros. La carretera estaba vacía. Ni un auto, ni una gasolinera abierta, ni casas a la orilla del camino. Solo cerros negros, monte bajo y postes viejos que aparecían y desaparecían entre la neblina. Recuerdo bien el kilómetro porque después lo memoricé como quien se aprende una maldición, 83. Allí vi por primera vez a la muchacha. Estaba parada a un lado de la carretera, inmóvil, con un vestido claro pegado al cuerpo por la lluvia. No hacía señas, no gritaba, no parecía nerviosa. Solo estaba ahí, mirando hacia el asfalto como si me hubiera estado esperando desde antes de que yo doblara en esa curva. Frené por reflejo. No suelo levantar gente en carretera, menos de noche, pero verla sola en medio de la nada me revolvió el estómago. Pensé que quizás había sufrido un accidente o la habían abandonado. Me orillé unos metros adelante. Cuando bajé el vidrio, sentí un olor raro, como a drenaje tapado mezclado con humedad vieja. Ella caminó hasta la puerta del copiloto sin apresurarse. Era joven, de no más de 20 años, muy pálida, con el cabello negro pegado a la cara. Lo primero que me inquietó fue que no temblaba de frío. Le pregunté si estaba bien. Ella tardó demasiado en responder. Luego dijo que necesitaba que la llevara al entronque del pueblo de San Jerónimo. Su voz era baja, pero no sonaba cansada ni asustada. Sonaba hueca, como si hablara apretándose la garganta. Le abrí la puerta. Subió despacio. En cuanto se sentó, la cabina se enfrió de golpe. No hablo de una sensación nerviosa. Hablo de frío real, como si hubiera abierto un congelador industrial. Revisé el tablero pensando que el sistema de refrigeración del camión estaba fallando, pero todo marcaba normal. Seguimos avanzando. Ella no miraba por la ventana ni me hacía preguntas. Solo llevaba las manos juntas sobre las piernas, con los dedos entrelazados. Yo intenté conversar un poco para romper la tensión. Le pregunté de dónde venía, si alguien más estaba con ella, por qué estaba sola a esa hora. Sus respuestas eran cortas, raras, sin sentido. Dijo que venía de más atrás, que si la estaban esperando y que no podía llegar tarde otra vez. Ese otra vez me dejó incómodo. A los pocos minutos empecé a notar algo peor. El olor dentro de la cabina cambió. Ya no era humedad. Era un olor dulzón, pesado, imposible de confundir para alguien que llevaba años transportando carne, olor de descomposición. Abrí un poco mi ventana. Pensé que venía de la caja refrigerada. Incluso me orillé para bajar a revisar los seguros.
Cuando lo hice, la lluvia ya casi había parado. Fui hacia atrás con la lámpara, alumbré el remolque, comprobé candados, bisagras, temperatura. Todo estaba en orden. Pero cuando regresé a la cabina, ella ya no estaba sentada viendo al frente. Estaba inclinada sobre mi asiento, oliendo el descansabrazos, como un animal. Se enderezó al verme, muy despacio. No dijo nada. Yo tampoco. Subí, cerré la puerta y seguí manejando porque, aunque me avergüence decirlo, en ese momento tuve más miedo de dejarla sola que de llevarla conmigo. Faltando unos 15 minutos para el entronque, vi un retén de la Guardia Nacional. Sentí alivio. Pensé detenerme, pedir ayuda, inventar cualquier cosa. Pero justo antes de llegar, la muchacha dijo la única frase que todavía recuerdo palabra por palabra. No pare, porque ellos no me ven. La piel se me erizó completa. Miré hacia el retén. Había 2 patrullas y 3 elementos bajo una lona. Encendieron lámparas para hacerme la señal de alto. Volteé un segundo hacia el asiento del copiloto y sentí que se me cerraba el pecho. La muchacha ya no estaba. En su lugar, el asiento estaba empapado y hundido, como si hubiera llevado horas soportando un peso muerto. Frené de golpe. Uno de los guardias se acercó molesto y me preguntó si venía tomado o dormido. Yo apenas podía hablar. Le dije que traía a una muchacha conmigo, que desapareció, que revisaran la cabina. Me alumbraron todo. No había nadie. Uno de ellos notó el olor casi de inmediato. Me pidió abrir la caja. Cuando rompimos el sello y levantamos la puerta del refrigerado, entendí por qué aquella mujer me había dicho que no llegara tarde otra vez. No traía la carga completa. Hasta el fondo, detrás de varias cajas movidas del lugar, encontraron el cuerpo de una mujer joven, hinchado por el frío y por los días. Tenía un vestido claro, cabello negro, la misma cara, la misma palidez, la misma expresión vacía con la que había subido a mi camión en el kilómetro 83. La policía descubrió después que en la central de carga alguien había metido el cadáver entre la mercancía para sacarlo del estado sin levantar sospechas. Nunca supieron quién fue. A mí me investigaron durante meses. Perdí el trabajo. Perdí el sueño. Perdí también la costumbre de manejar de noche. Lo peor no fue el hallazgo. Lo peor vino después. Cuando fui a recoger mis cosas del camión, ya liberado por las autoridades, encontré algo en el asiento del copiloto, una marca de mano hecha con barro seco, pequeña y delgada, como si alguien hubiera apoyado la palma desde adentro antes de bajar. Y debajo, cosido entre el asiento y el freno de mano, había un mechón de cabello negro todavía húmedo. Desde entonces no vuelvo a detenerme por nadie en carretera. Porque a veces pienso que aquella muchacha no quería que la salvara. Quería asegurarse de que yo la llevara, por fin, al lugar donde la habían dejado muerta. Tomé como base el texto que compartiste para crear una historia nueva, con protagonistas, lugar y hechos distintos, pero conservando esa sensación de terror camionero realista que buscabas. Me llamo Julián Ortega y durante casi 9 años trabajé manejando tráiler por la carretera federal que cruza el norte de Zacatecas rumbo a Coahuila. En ese oficio uno aprende a vivir con el sueño, con el riesgo de asalto, con las fallas mecánicas y con la idea constante de que, si algo sale mal en la madrugada, está solo. Pero de todo lo que me pasó en la carretera, hubo una noche en 2019 que me hizo dejar el volante para siempre. No fue un asalto ni un accidente. Ojalá hubiera sido algo así de simple.
Aquella vez llevaba un cargamento de refacciones automotrices. Había salido de Aguascalientes ya entrada la tarde y debía llegar al amanecer a Monclova. Era un viaje largo, pero no especialmente pesado. Ya conocía buena parte del trayecto y por eso iba relativamente tranquilo. Incluso me acuerdo que compré café en una gasolinera cerca de Fresnillo y me puse a escuchar música para mantenerme despierto mientras caía la noche. Pasadas las 11 vi luces detenidas más adelante. Primero pensé que era una revisión de rutina, pero al acercarme noté patrullas, ambulancias y varios carros destrozados a un lado del camino. Un choque fuerte. Habían cerrado el paso y los agentes estaban desviando el tráfico. Un oficial me dijo que la circulación estaría detenida varias horas. Saqué el celular para revisar otra ruta. El mapa me sugería volver varios kilómetros y tomar un rodeo larguísimo. Eso me haría perder la entrega y, peor todavía, meterme en una penalización de la empresa. Mientras esperaba, vi que otros conductores comentaban sobre una brecha que cruzaba por un antiguo camino minero y volvía a conectar con la federal más adelante. Uno dijo que estaba fea, otro que sí se podía pasar si ibas con cuidado. Dudé. Debí regresarme. Hasta hoy sigo pensando en eso. Entré a la brecha poco antes de medianoche. Al principio todo parecía normal. Era un camino de terracería ancho, seco, lo bastante firme para que el tráiler avanzara sin atascarse. A los costados solo había monte oscuro, lomas bajas y cercas viejas. No se veía una sola casa ni una luz en kilómetros. Apagué la música para concentrarme mejor. El motor sonaba demasiado fuerte en medio de ese silencio. 15 minutos después perdí la señal del teléfono. Eso me inquietó, pero no me detuve. Seguí avanzando pensando que en cualquier momento volvería a salir a la carretera. Lo raro fue que el camino empezó a hacerse más angosto y, sin darme cuenta, la negrura alrededor se volvió distinta. No sé cómo explicarlo. No era solo la oscuridad normal del monte. Era como si la luz del camión no alcanzara. Como si el camino se estuviera tragando el alcance de los faros. Fue entonces cuando vi el retén. Había dos tambos oxidados a mitad del paso, una cadena tirada en el suelo y una caseta de concreto pequeña, como de vigilancia abandonada. Frente a ella había 3 hombres con chalecos reflejantes. Uno me hizo señas con una lámpara para que me detuviera. Lo primero que pensé fue que tal vez era seguridad privada de alguna mina o de un rancho. Me frené. Los 3 se acercaron despacio. Llevaban gorras, botas, pantalones de trabajo. Todo parecía normal, salvo por una cosa, ninguno levantaba bien los pies al caminar. Se deslizaban apenas sobre la tierra, como gente agotada o herida. Bajé un poco la ventanilla. El hombre que quedó a mi lado me pidió papeles con una voz muy baja, áspera, como si tuviera la garganta llena de polvo. Le dije que iba de paso, que solo buscaba reincorporarme a la federal. No respondió enseguida. Se quedó mirándome. Y entonces la luz del tablero le pegó de frente. No tenía ojos. No es una forma de decirlo. No los tenía. En las cuencas había una oscuridad hundida, húmeda, como carne vieja. Sentí que el cuerpo se me vació por dentro. Quise subir el vidrio, pero otro de los hombres ya estaba del lado del copiloto, sonriendo. Tenía la mandíbula partida hasta casi la oreja, como si se hubiera muerto en un golpe brutal y luego lo hubieran parado otra vez. El tercero alumbró hacia la caja del tráiler y dijo algo que nunca se me va a olvidar. Aquí no traes lo que nos debes. No gritaron. No amenazaron. Eso fue lo peor. Hablaban como gente haciendo un trámite pendiente. Metí reversa de golpe. La unidad se sacudió, tronó la transmisión y estuve a punto de apagar el motor.
Escuché algo pegar en la puerta. Luego otro golpe en la caja. Apreté el acelerador con una desesperación que no le conocía a mi cuerpo. El tráiler tardó unos segundos eternos en reaccionar, pero al final empezó a retroceder. Uno de ellos quedó enfrente de los faros. Lo vi perfectamente. El chaleco reflejante estaba empapado de sangre seca y debajo traía colgando un gafete metálico de una empresa de transporte. Era mi nombre. No mi apellido solamente. Mi nombre completo. Julián Ortega Velasco. Sentí un frío tan brutal que pensé que me había dado algo ahí mismo. Giré el volante como pude, me salí del camino, levanté piedras, casi vuelco la caja y logré dar la vuelta. Ya no vi a los tres hombres correr ni seguirme. Solo veía por el espejo la caseta cada vez más lejos y aquella lámpara moviéndose, despacio, como despiden a alguien que ya se va con ellos. Tardé casi 40 minutos en volver a la Federal. Cuando recuperé señal llamé llorando a mi esposa. No me reconoció la voz al principio. Llegué a Monclova al amanecer, entregué la carga y renuncié 2 días después. Meses más tarde, platicando con un mecánico viejo en Saltillo, salió el tema de los caminos mineros cerrados. Le conté por encima lo que me pasó. El hombre se quedó callado y luego me dijo que en 2017, por esa misma brecha, encontraron un tráiler incendiado con el chofer adentro. Según él, al pobre lo habían confundido con otro transportista que debía dinero a gente pesada. Le pregunté el nombre del chofer. No quiso decírmelo. Solo me miró con lástima, como si ya lo supiera. Desde entonces no manejo de noche. Ni siquiera en carretera corta. Y hasta el día de hoy, cada vez que recuerdo aquel gafete colgando del cuello de esa cosa, sigo pensando lo mismo. Tal vez aquella noche no escapé de un retén. Tal vez vi el lugar donde ya me habían detenido antes. Suscribirte y darle like ayuda mucho a este canal. Si ya has escuchado mi contenido antes, te ha gustado y estás disfrutando lo que escuchas en este sector, te agradeceré que presiones el botón de suscribirse. Sin más interrupciones, continuamos. No me gusta contar esto. De hecho, durante años hice lo posible por enterrarlo, como si al no decirlo pudiera convencerme de que no pasó. Pero pasó, y todavía hoy, cuando manejo de noche por carretera libre, evito mirar demasiado tiempo hacia el monte. Hay cosas que uno ve una sola vez en la vida y aún así le alcanzan para arruinarle el sueño durante décadas. Esto me ocurrió en 2013, cuando yo trabajaba moviendo carga entre Durango y Tamaulipas. Llevaba años en el volante y ya conocía bien esa rutina de comer mal, dormir poco y aprender a distinguir, por puro instinto, cuando una carretera está normal y cuando trae algo raro encima. Esa noche regresaba solo, con la caja vacía, por un tramo largo al norte de Zacatecas. Había salido tarde de una bodega y mi idea era avanzar lo más posible antes de amanecer. No quería detenerme, no quería gastar tiempo y, sobre todo, no quería quedarme varado en un tramo solitario. Ya llevaba muchas horas manejando cuando empecé a sentir una presión incómoda en el estómago. Luego se volvió una urgencia insoportable. Pensé aguantar hasta la siguiente gasolinera, pero el letrero más cercano marcaba casi 50 kilómetros. No me iba a dar tiempo. Así que hice lo que muchos traileros hacen aunque no lo digan, busqué un acotamiento medianamente seguro, bajé con el celular en la mano y me metí unos metros entre la maleza. La noche estaba demasiado quieta. Eso fue lo primero que me incomodó. No se oían grillos, ni motores a lo lejos, ni viento moviendo ramas. Nada. Solo mis botas hundiéndose en la tierra suelta y mi propia respiración.
Alumbré hacia adelante con la linterna del teléfono y vi nopales, ramas secas y troncos retorcidos. El haz de luz apenas abría un pedazo de oscuridad y todo lo demás seguía tragado por la negrura. Mientras estaba ahí, escuché algo. No fue un grito. Tampoco un lamento claro. Fueron voces bajas, como dos hombres hablando entre dientes, muy al fondo del monte. Me quedé quieto. Pensé que tal vez eran migrantes, o gente escondida, o peor. En esos años uno no podía descartar nada. Apagué por reflejo la linterna, como si así pudiera escuchar mejor, y entonces lo oí otra vez. ¡Ayúdenos! Lo escuché tan claro que se me erizó todo el cuerpo. Volví a encender la luz y alumbré hacia donde venía la voz. No se veía nadie. Di 2 pasos hacia adelante, luego otros 2. Sé que suena estúpido. Hoy yo mismo no entiendo por qué me metí más. Pero en ese momento sentí algo muy raro, una mezcla de miedo y obligación. Como si irme sin revisar fuera a abandonar a alguien herido. Pregunté quién andaba ahí. Nadie respondió. Avancé más despacio. El terreno se volvió más cerrado y los árboles más altos. La tierra olía a humedad vieja, a hojas podridas, aunque no había llovido. Entonces escuché un sollozo. No cerca. Arriba. Alcé la luz. Vi primero unos pies desnudos balanceándose muy poco, casi nada, como si apenas los moviera el aire. Tardé unos segundos en entender lo que estaba viendo. Luego subí más la linterna y apareció el resto. Un muchacho colgando de una rama gruesa, con la cabeza ladeada, el pecho abierto de varias cortadas negras. A 2 metros, en otro árbol, había otro cuerpo. Sentí que se me aflojaron las piernas. No grité en ese momento. Lo que hice fue quedarme inmóvil, como si mi cuerpo hubiera dejado de obedecerme. Los dos estaban golpeados, descalzos, casi sin ropa. No parecía un suicidio. Parecía un mensaje. Uno de ellos tenía la cara tan hinchada que apenas conservaba forma humana, pero el otro tenía los ojos abiertos. Directamente hacia donde yo estaba. Y entonces volvió a oírse la voz. Aquí. No salió del monte. No salió del camino. Salió de arriba. Yo sé lo que escuché. Lo sé aunque nadie me crea. Corrí. Corrí sin dignidad, tropezándome con piedras, golpeándome con ramas, con el corazón tan fuerte que pensé que me iba a desmayar antes de llegar al tráiler. Cuando subí a la cabina, cerré los seguros con manos temblorosas y encendí el motor sin siquiera acomodarme bien. Arranqué patinando tierra. Manejé varios kilómetros sin mirar los espejos. En una gasolinera, ya más adelante, hice una llamada anónima desde un teléfono público. Di la ubicación como pude, inventé un nombre y colgué. No quise quedarme, no quise esperar preguntas. Lo único que quería era llegar a mi casa y meterme bajo techo antes de que amaneciera. Pero lo peor no terminó ahí. 2 noches después, ya en mi cuarto, me despertó el sonido de algo golpeando la ventana. Pensé que era una rama. Me asomé apenas, moviendo la cortina, y vi a un hombre parado afuera, en la calle. Estaba inmóvil, mirando hacia mi casa. No distinguía bien su cara, pero sí una cosa, estaba descalzo. No volví a verlo cuando prendí la luz exterior. A la semana siguiente busqué noticias locales. No encontré nada. Ni una nota, ni un reporte, ni una mención. Como si aquellos dos nunca hubieran existido. Como si el monte se los hubiera tragado de nuevo después de enseñármelos. Desde entonces cargo con una idea que me enferma cada vez que la pienso. Tal vez esas voces no pedían que lo salvara.
Tal vez querían que alguien los encontrara antes de seguir colgados. Antes de seguir solos. Y a veces, en ciertos tramos desiertos, cuando bajo la velocidad porque creo escuchar algo fuera de la cabina, me vuelve ese susurro al oído, gastado pero clarísimo, como aquella noche. No dice ayúdame. Dice, ya nos viste. Inspirado en el texto que compartiste, pero reescrito con trama, protagonistas, lugar y detalles distintos para darle una esencia propia y más inquietante.